En Romanos capítulo 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2, quiero que lo busquen por favor. Dice la palabra, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, diga conmigo, comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que ponga mucha atención en este versículo. Dice que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es buena, que es agradable y que es ¿qué? Perfecta. Dios quiere transformarnos, quiere cambiar nuestra mente. Pensamientos equivocados que nosotros podamos tener, Dios quiere cambiarlos, quiere transformarlos. Pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y esos planes son la buena voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos, primero la voluntad de Dios, necesitamos conocerla. Necesitamos aceptarla y obedecerla. Son tres cosas que necesitamos hacer con la voluntad de Dios. Número uno, conocerla. Diga conmigo, conocerla. ¿Qué tenemos que hacer con la voluntad de Dios? Conocerla. Número uno, conocerla. Número dos, diga conmigo, aceptarla. Aceptarla. Y número tres, obedecerla. Esas son las tres cosas que nosotros necesitamos hacer con la voluntad de Dios. Diga conmigo, conocerla, aceptarla y obedecerla. Mire, a veces nosotros no conocemos la voluntad de Dios, tomamos decisiones incorrectas. Y a veces nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no la queremos aceptar. Porque simplemente son cosas que nosotros no queremos. A veces la voluntad de Dios es algo y nosotros no la queremos aceptar. Y por consiguiente esto viene entrelazado. Si no la aceptamos, no la queremos obedecer. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí es donde entra la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Amén. La voluntad perfecta es la que a veces nos trae dolor. No sé si usted me está entendiendo. La voluntad perfecta es la que a veces trae dolor a nuestra vida. Y por eso nosotros no la aceptamos. Estábamos oyendo el testimonio de nuestro hermano, que él perdió su brazo. Nosotros a veces podemos no aceptar lo que está pasando en nuestra vida, pero esa es la voluntad perfecta de Dios. No, a veces no queremos aceptarla, pero ahí es donde entra también la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo acerca de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Usted viene y le empieza a orar a Dios por una moto. Y usted empieza, Señor, regálame una moto. Y Dios le dice, no. Y usted le dice, Señor, regálame una moto. Y Dios le dice, no, esa no es mi voluntad. Y usted viene y le dice, Señor, pero yo quiero una moto. Y el Señor le dice, no. Pero usted le ruega tanto al Padre, que el Padre dice, ok, ahí está tu moto. Y a la semana, ¿qué pasó? Tuvo un accidente, se cayó, se quebró el pie, se quebró la mano. ¿Por qué? Porque esa no era la voluntad perfecta de Dios. Esa era la voluntad permisiva. Y en la Biblia vemos un caso en segundo libro de Reyes. Y esto, mire, esto es en todo. Porque puede venir una muchacha y le dice, Señor, yo quiero que Chepe sea mi esposo, mi novio. Y el Señor le dice, no. Y la señora le dice, no, pero la muchacha dice, no, pero es que Chepe es bien guapo, yo quiero a Chepe. Y el Señor le dice, no, Chepe es vago, Chepe no trabaja, Chepe aquí. Pero Señor, yo quiero a Chepe. Viene y le dice Dios, ok, ahí está tu Chepe.
¿Y qué pasó? Chepe le pegaba, Chepe no trabajaba y fracasó en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Me está comprendiendo? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar ¿quién? ¿Quién comenzó a reinar? Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, ¿era de cuánto? ¿De cuánto? De 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3. ¿Qué hizo este rey? Hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4. Mire lo que hizo este rey. La Biblia menciona que este fue uno de los mejores reyes. Gobernó a la perfección, si se podría decir. Dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, o sea que la adoraban, y la llamó Neustán. Versículo 5. Mire cómo le responde Dios. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo ¿qué? Otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Mire, este rey fue un rey muy bueno, pero vemos que en el capítulo 20, versículo 1, dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. En aquellos días Ezequías, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cayó enfermo de muerte. Y vino a él, miren, no vino a él cualquier profeta, un profetucho de esos, no, fue el profeta Isaías. Y dice que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, ¿porque qué? Porque morirás y no vivirás. Mire, y cuando Dios habla, Él cumple. Amén. Cuando Dios habla, Él cumple. Él le dice: te vas a morir. Imagínense que usted recibiera esa palabra, pero le dice: ordena tu casa. ¿Qué cree usted que le estaba diciendo Dios cuando le dice: ordena tu casa porque te vas a morir? ¿Qué cree usted que le estaba diciendo con esto? Si el rey iba a morir, le dice: ordena tu casa, deja a alguien como rey. Deja a alguien como rey. Y deja ordenada tu casa. Si tienes alguna deuda, págala y no dejes en problemas a tu familia. Pero prácticamente el rey le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo al rey: ordena tu casa, deja a alguien cuando tú mueras. Es como muchos ministerios, muchas iglesias, que a veces el pastor piensa que es eterno y nunca deja a un pastor. Y después, hermano, usted no se imaginan los pleitos terribles que esto ocasiona cuando un pastor no ordena su casa. Amén. Mire, yo me he dado cuenta de iglesias que hasta se han tenido que matar entre las familias porque no hubo un orden. Y Dios le estaba diciendo: ordena tu casa porque te vas a morir, deja a un rey. ¿Por qué? Porque cuando el rey se moría, se levantaban todos los hijos. Y entre todos ellos: yo quiero el reino, no, yo quiero el reino, no, yo quiero el reino. Porque se murió y el rey nunca dejó a nadie. Por eso Dios le decía: ordena la casa porque te vas a morir. Pero mire, este rey
la voluntad perfecta de Dios era que se muriera. Pero este rey no aceptó la voluntad perfecta de Dios, y a veces nosotros oramos, nosotros predicamos de esto. En el versículo, del versículo 2 al 6 dice: entonces él volvió su rostro a la pared, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Y qué hizo? Y lloró. ¿Por qué? Porque no se quería morir, porque no quería aceptar la voluntad perfecta de Dios. Y dice que lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días, ¿cuánto? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y muchos ocupamos este pasaje para hablar acerca de la oración. ¡Oh, sí! Dios oye la oración. Dios le concedió 15 años. Pero lo que pasa es que nosotros no predicamos lo que pasó después. Porque la voluntad perfecta de Dios es que este rey se muriera. Dios tenía un plan perfecto, pero el rey no aceptó. No, Señor, dame más vida, no me quiero morir. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Verdad que nadie se quería morir? Igual este rey no aceptó la palabra de Dios y dijo: no, yo te añado 15 años, pero porque he escuchado la oración, he escuchado el lloro, he escuchado el clamor. El problema fue que Dios no quería que él viviera, pero se los concedió. En el capítulo 32, versículo 25, mire lo que pasó. Segunda de Crónicas 32, 25. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Mas Ezequías, ¿qué pasó? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que ¿qué pasó? Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que se muriera. Pero ¿qué pasó? Él se llenó de orgullo, su corazón se enalteció. Hizo que ira viniera sobre él de parte de Dios. Versículo 31. Versículo 31. Mire lo que dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Mire, empieza a caminar no en la voluntad perfecta, sino que en la voluntad permisiva. Y empieza a cometer, este rey empieza a cometer errores. Después de todo esto, de la sanidad, que Dios le da más vida, él tuvo un hijo. Ezequías tuvo un hijo. Y mire, dice la palabra que este hijo que tuvo, no en la voluntad perfecta, porque si en la voluntad perfecta Dios le dijo: pongo un rey. Pero cuando Dios le concede estos 15 años, él tuvo un hijo, y fue el hijo más perverso que hubo, el rey más perverso. Mire lo que dice en Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1. De 12 años, segundo de Reyes 21:1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar,
y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Este hijo le nació cuando Dios le permitió esos 15 años. Y tenía 12 años, o sea, era prácticamente un niño cuando comenzó a reinar. Y reinó durante 55 años. Y fue uno de los periodos más largos de un rey. Reinó mucho más años que todos los demás reyes. Versículo del 2 al 3 dice, ¿e hizo qué? ¿Qué hizo este rey? Lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió, mire, todo lo que había hecho el rey Ezequías, destruir los altares, destruir ídolos, eliminar la idolatría. Este hijo lo volvió a edificar. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos. Rindió culto a aquellas cosas. Mire, todo lo que había hecho, lo que le había costado al papá de él destruir, él lo volvió a construir. Altares, idolatría. ¿Qué versículo vamos? 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Mire, ¿qué le pareciera que vengo yo y me vengo aquí y hago mi altar a San Simón? Ustedes ya saben quién es San Simón, ¿verdad? Es el santo ¿de quiénes? De los bolos. Y me hago yo un altar y pongo aquí la imagen de San Simón. Y empiezo yo a decirles, no, ya no adoremos a Dios, adoremos a San Simón. Y empiezo a hacer cosas abominables dentro del templo. Eso fue lo que hizo este rey. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que este rey se muriera. La voluntad de Dios es que pusiera otro rey. Pero como él dijo, no, Señor, no me quiero morir. Dentro de esa voluntad que Dios le permitió, que no era la voluntad perfecta, le nació este rey perverso. Les nació este hijo perverso. Ahora mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿La voluntad perfecta o la voluntad permisiva? Voluntad perfecta. Pero muchas veces la voluntad perfecta significa dolor y no la queremos aceptar como este rey. Amén. Y dice, versículo 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Mire lo que hizo, versículo 6. Este rey perverso. Y pasó a su hijo, ¿por qué? ¿Qué hizo entonces? Lo quemó, lo ofreció. Mire, y se dio a observar los tiempos. O sea, miraba el horóscopo todas las mañanas. Y fue ¿qué? Agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Versículo 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés, ¿qué hizo? Los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él,
y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal. He aquí yo traigo tal mal sobre Israel y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Por eso Dios no quería que Ezequías siguiera viviendo. Dios sabía qué es lo que iba a pasar. Por eso le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir, pon otro rey. Pero como él no quiso aceptar la voluntad perfecta, nació este rey perverso. Y sigue diciendo, versículo 16, vámonos hasta el 16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 17. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Versículo 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar ¿quién? Amón, otro rey perverso, otro rey malo. ¿Por qué? Porque este rey Ezequías no quiso aceptar la voluntad perfecta. Amén. Y a veces la voluntad perfecta es la que Dios quiere para nosotros, no la voluntad permisiva. Amén. Esa es la voluntad que Dios quiere para nosotros. Por eso Dios le dice: ordena tu casa. Todo lo que pasa a veces no tiene sentido, pero Dios tiene un propósito perfecto para cada cosa. ¿Cuántos dicen amén? Mire, se lo voy a repetir: a veces lo que tú estás viviendo no tiene sentido, pero Dios tiene un propósito perfecto para tu vida. Amén. Si Dios dice no, eso es porque esa es la voluntad perfecta. Puede ser que Dios más adelante te diga sí, pero ya no es la voluntad perfecta, es la voluntad permisiva. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué hubiera pasado? Mi pregunta es: ¿qué hubiera pasado si este rey hubiera aceptado la voluntad? Ok, voy a poner a otro rey y voy a esperar la voluntad perfecta. Yo creo que todo esto que vivió el pueblo no hubiera pasado, no hubiera sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mi pregunta es: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado la voluntad de Dios en mi matrimonio? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado la voluntad de Dios en el trabajo? A veces empezamos a querer ser así como insistentes. Y Dios quiere algo perfecto para nosotros. Amén. Pues esto es exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Quiero tocar este tema o este punto antes de terminar. Fue exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Mire, Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 14, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Versículo 2: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Versículo 3: al visitar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Versículo 4: y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le decían al apóstol Pablo? Por el Espíritu. Ahora mi pregunta es: ¿ese Espíritu está con mayúscula o minúscula? Con mayúscula, o sea que se refiere que era una orden del Espíritu Santo. Y dice que la gente, los discípulos le decían por medio del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero
Cuando viene, versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya le habían ordenado más antes al apóstol Pablo que no subiese, que no fuera, que no siguiera. Y aquí habían cuatro profetizas. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Versículo 11. A quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Una orden, la voluntad perfecta de Dios. Dice, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. ¿De quién era el cinto? De Pablo. Y se amarraron las manos, se amarraron los pies, y le dice: así como yo estoy amarrado, así van a agarrar al que es el dueño de este cinto. Pero Pablo, ¿qué hizo? Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, versículo 14, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquí podemos ver algo del carácter de Pablo. Le dicen: así te van a amarrar. Y dice: miren, ¿saben qué? Yo estoy dispuesto no solo a que me amarren, sino que me maten, que me hagan cualquier cosa, porque yo estoy dispuesto a morir por Dios. Y se llenó de orgullo. Y a mí que me agarren y que me lleven a donde sea, porque yo estoy dispuesto a que me hagan cualquier cosa por causa del Señor. Y mire, dice la palabra en el capítulo 25, ya con esto termino, versículo 11 y 12. Porque si algún agravio, mire, exactamente como le habían dicho, lo agarran, y dice: porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Qué hizo él? A César apelo, dice. En versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Mire, ahí ya no es: sí, mátenme, llévenme, aprésenme, amárrenme. No, ahí soy ciudadano romano. Llévenme al César, ahí le voy a apelar a él. ¿A dónde estaba todo el orgullo de Pablo? ¿A dónde se había ido ese orgullo? No, yo soy ciudadano romano. Él tenía dos ciudadanías. Pero dice: sí, si allá me van a agarrar y me van a enjuiciar, mejor aquí apelo a César, porque también soy ciudadano romano. Pero ¿cuál era la voluntad perfecta de Dios? Que no subiese, que no subiera. Le dijeron por medio del Espíritu que no subiera. Los profetistas le dijeron que no subiera. A Agabo le dice: no subas, te van a amarrar. No, que me amarren, que me maten. Y ahí lo apresan a Pablo. Y si usted empieza a leer y a estudiar la Biblia, ahí empezó el descenso de Pablo, empezó a acabarse el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque él no aceptó la voluntad perfecta. Ahora mi pregunta es, mi querido hermano, ¿qué cree usted que es mejor, la voluntad perfecta o la voluntad permisiva? La perfecta, ¿verdad? Aunque duela.
pero necesitamos conocerla, necesitamos aceptarla y necesitamos obedecerla. Póngase de pie en esta mañana.